Bienvenida y bienvenido al canal Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a sumergir en una parte, yo diría, esencial de la Constitución española. Un conjunto de artículos que son el corazón, ¿no?, del poder legislativo. Vamos a analizar en detalle los artículos del 71 al 80. Exacto. Están en el título 3, capítulo 1. Y son fundamentales, sí. Regulan cosas como el estatus de los diputados y senadores, eso de la inviolabilidad, la inmunidad, que a veces, genera cierto debate, ¿verdad? Y también cómo se organizan las cámaras, el Congreso, el Senado, cómo toman decisiones. Es, como decidas, la sala de máquinas de nuestras leyes. Pues esa es justa nuestra misión hoy, entender bien cómo funciona esa maquinaria, ver qué dicen estos 10 artículos. Y para que no se nos escape nada, lo vamos a hacer de una forma muy concreta. Leeremos textualmente cada punto de cada artículo del 71 al 80, uno por uno. Y justo después pues comentamos un poco, aclaramos qué significa, qué implica. ¿De acuerdo? Perfecto. Me parece un buen método. Así queda todo claro. Pues vamos a ello. Empezamos con el artículo 71 que va sobre las protecciones de los parlamentarios. Artículo 71.1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Vale, esta es la inviolabilidad. Lo importante aquí es la libertad de expresión dentro del Parlamento. O sea que un diputado o un senador no puede acabar en un juicio por lo que diga o por cómo vote mientras está haciendo su trabajo parlamentario. Piensa en un debate, intenso sobre una ley polémica. Pues esto les asegura que pueden hablar sin miedo a que les demanden por sus opiniones políticas ahí, en sede parlamentaria. Es fundamental para el debate, ¿no? Entendido. Protege la palabra, pero en el ejercicio del cargo. Vale. Ahora, el punto 2 del artículo 71. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Y esta es la inmunidad, que es diferente. Ojo, si la inviolabilidad era por las opiniones funcionales, la inmunidad es más una protección procesal, digamos. Para cualquier delito, pero durante el mandato. Salvo que les pillen justo en el momento, no, en fragante. Cometiendo el delito, no se les puede detener. Y lo más relevante, para poder empezar un proceso penal contra ellos para inculparles o procesarles, hace falta que su Cámara, sea el Congreso o el Senado, dé permiso. Esa autorización se llama... ¿El suplicatorio? Exacto, el suplicatorio. Sin ese paso, no se puede proceder judicialmente contra ellos por la vía penal mientras dure su mandato. Entonces, a ver si lo entiendo bien. La inmunidad no es que sean intocables para siempre, sino que hay un filtro previo, el del suplicatorio. ¿Y por qué existe esto? ¿Cuál es la lógica? Pues, la idea original, digamos, es proteger la propia función representativa. Evitar que se usen acusaciones quizá con motivos políticos, ¿no?, para apartar a un parlamentario o para interferir en el trabajo de las cámaras. Se busca proteger la composición de la Cámara de presiones externas. Ahora, es verdad que esta figura genera debate social, claro. ¿Es un privilegio o es una garantía necesaria para la independencia del legislativo? Ahí está la tensión. Interesante esa tensión, sí. Seguimos con el punto 3 del artículo 71. En las causas contra diputados y senadores sea competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es el aforamiento, que no es solo para parlamentarios, ¿eh? Hay otros cargos aforados, pero en su caso pues significa eso. Cualquier causa penal contra ellos va directa a la Sala Segunda del Supremo. Se saltan los tribunales inferiores. La justificación que se suele dar es buscar, una mayor independencia judicial, ¿no? Alejar el caso de posibles presiones locales y que sea el órgano judicial más alto quien juzgue a miembros de otro poder del Estado. Vale. Y para terminar, el 71, el punto 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Esto que parece muy simple es en realidad una muestra de la autonomía parlamentaria. Son las propias cámaras las que fijan el sueldo de sus miembros. Refuerza su independencia económica frente al gobierno, por ejemplo. Aunque claro, es un tema que siempre está, bajo la lupa de la opinión pública. Lógico.
Pues ya tenemos el 71 completo, el estatus del parlamentario, sus protecciones. Pasemos ahora al artículo 72, que se enfoca más en las instituciones, en la autonomía de las cámaras. Punto 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Este artículo es la base, la piedra angular de la autonomía parlamentaria. Fíjate, tiene 3 patas. Autonomía reglamentaria. Ellas hacen sus normas internas. Autonomía presupuestaria. Deciden su propio dinero, sin depender del gobierno. Y autonomía de personal. Regulan a sus funcionarios. Es vital para que el legislativo no esté sometido a otros poderes. Y un detalle importante, la mayoría absoluta para los reglamentos. Se busca un consenso amplio para las reglas del juego internas. Claro, tiene sentido que las reglas de la casa necesiten un apoyo fuerte. Punto 2 del 72. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Aquí nos dice cómo se eligen los órganos que dirigen las cámaras, el presidente y la mesa. Y también regula esas ocasiones, que son pocas, en que Congreso y Senado se reúnen juntos, las sesiones conjuntas. Dice que las preside el presidente del Congreso y que necesitan un reglamento específico, propio, aprobado también por mayoría absoluta en las 2 cámaras. Otra vez la mayoría reforzada para temas de organización clave. Vale. Y el punto 3 del 72. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Esto es interesante. Le da autoridad a los presidentes para mantener el orden dentro de los edificios del Parlamento y para gestionar la administración interna. Es una garantía para que las sedes parlamentarias sean inviolables y para que puedan funcionar sin interferencias, manteniendo la disciplina dentro. De acuerdo. Con el 72 ya tenemos cámaras autónomas, que se organizan ellas mismas. Pero cuando trabajan, el artículo 73 nos marca los tiempos. Punto 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Este es el calendario, digamos, normal del Parlamento. Los meses en que hay actividad legislativa ordinaria. Fuera de estos periodos, pues en Navidad, en verano, en principio no hay plenos, no hay comisiones ordinarias. Marca el ritmo de trabajo habitual. ¿Y si pasa algo urgente cuando no están en periodo de sesiones? Punto 2 del artículo 73. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Justo para eso están. Son la excepción. Para asuntos concretos que no pueden esperar. Es interesante ver quién puede pedirlas. El Gobierno, la Diputación Permanente, que es ese órgano de guardia del que ahora hablaremos en el 78, o una mayoría absoluta de diputados o de senadores. Y muy importante, tienen un orden del día fijo. Se convocan para tratar A, B y C. Y cuando se acaba con eso, se cierra la sesión. No se pueden añadir otros temas sobre la marcha. ¿Entendido? Pasamos al artículo 74. Vuelve sobre las sesiones conjuntas y trata también de decisiones especiales. Punto 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Ajá. El título 2 de la Constitución es el que habla de la corona. Así que este punto quiere decir que cuando las Cortes tienen que tomar decisiones importantes sobre la monarquía, como proclamar al rey, nombrar la regencia, esas cosas, no vota cada cámara por su lado, sino que se reúnen las 2 juntas, en una única sesión. Vale. Temas de la corona, todos juntos. Ahora el punto 2 del 74, que este parece un poco más técnico. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros 2 por el Senado.
En ambos casos, si no hubiese acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Sí, este es un poco enrevesado, pero es importante. Establece un mecanismo para desbloquear decisiones en 3 temas muy concretos. Temas que no son leyes normales, pero que necesitan el sí de las 2 cámaras. 1. Autorizar tratados internacionales importantes, el 94.1. 2. Autorizar acuerdos entre comunidades autónomas, el 145.2. Y 3. Distribuir el fondo de compensación entre territorios, el 158.2. ¿Y cómo funciona ese mecanismo de desbloqueo que mencionas? A ver, primero, cada cámara vota por separado. Se necesita mayoría simple en las 2. Si no se ponen de acuerdo, pues se crea una comisión mixta, mitad diputados, mitad senadores. Intentan pactar un texto. Ese texto pactado se vuelve a votar en las 2 cámaras. Y si ni así hay acuerdo, entonces la Constitución dice, decide el Congreso solo, pero necesita mayoría absoluta. Es un sistema que busca el consenso, pero que al final da la última palabra al Congreso, para evitar que estos temas se queden bloqueados. ¡Qué curioso! Un sistema para evitar el bloqueo total entre cámaras. Interesante. Vamos al artículo 75. Este detalla cómo trabajan por dentro. Punto 1. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Los 2 modos de trabajo básicos. El pleno, que es la reunión de todos los miembros, diputados o senadores, ahí se toman las decisiones finales, las más importantes. Y las comisiones, que son grupos más pequeños, especializados por temas, economía, justicia, exteriores, ahí se hace el trabajo de fondo, el debate técnico, preparar los textos. Y el punto 2 del 75 abre una posibilidad interesante. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Última palabra. Puede decir, espera, esta ley la quiero debatir yo. Y recupera el tema para votarlo entre todos. Eso se llama avocación. Pero no se puede delegar todo, no. El punto 3 del 75 lo deja claro. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Justo. La Constitución dice, hay cosas tan importantes que siempre tienen que pasar por el Pleno, no se pueden delegar en una comisión. ¿Cuáles son? Pues la reforma de la propia Constitución, los tratados internacionales, los importantes del 94.1, las leyes orgánicas, que son las que tocan derechos fundamentales, estatutos, etc., las leyes de bases y los presupuestos generales del Estado. Es una garantía, ¿no?, para que los temas más cruciales tengan el máximo debate, publicidad. Tiene toda la lógica, sí, que los asuntos de más peso los vea todo el Pleno. Cambiamos un poco de tema con el artículo 76, que va sobre las comisiones de investigación. Punto 1. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Estas comisiones son una herramienta de control del Parlamento. Para investigar cosas que preocupan a la gente, asuntos de interés público, pueden investigar casi cualquier cosa. Pero, importante, sus conclusiones son políticas. No son una sentencia judicial. No vinculan a los jueces. Eso sí, si encuentran indicios de que se ha cometido un delito, tienen la obligación de contárselo al fiscal. Y ya el fiscal verá si actúa o no. Separa claramente la responsabilidad política, que es cosa del Parlamento, de la penal, que es de los tribunales. ¿Y si alguien no quiere ir a declarar a una de estas comisiones? Punto 2 del 76. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Pues eso, que es obligatorio ir si te llaman. No es voluntario. Y si alguien se niega, la ley prevé sanciones. Esto busca asegurar que las comisiones puedan hacer su trabajo, que puedan obtener información. De acuerdo. Pasamos al artículo 77. Habla del derecho de petición. Punto 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
Este es un canal formal para que la gente, individualmente o en grupo, pueda dirigirse a las Cortes, hacerles llegar quejas, propuestas, pero siempre por escrito. Y dice que no vale ir en manifestación a entregarla directamente. Busca un cauce formal, ordenado. ¿Y qué hacen las cámaras con esas peticiones? Punto 2 del 77. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. Pues pueden actuar como intermediarias. Pueden pasarle la petición al Gobierno y si les parece importante, pueden exigirle al Gobierno que responda, que explique qué piensa de lo que pide el ciudadano. Es una forma de diálogo indirecto, ¿no?, entre la gente y el Gobierno, a través del Parlamento. Vale. Llegamos al artículo 78. Una figura que has mencionado antes, la Diputación Permanente. Clave para la continuidad. Punto 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. Exacto. La Diputación Permanente. Es como un mini parlamento que funciona cuando las cámaras no están reunidas, entre periodos de sesiones o si se disuelven por elecciones. Tiene que tener al menos 21 miembros. Y muy importante, su composición debe reflejar la fuerza de cada grupo parlamentario, para que siga siendo representativa. ¿Y qué hace exactamente? ¿Cuáles son sus funciones? El punto 2 del 78 lo detalla. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Tiene tres funciones principales, como decíamos antes. Una, pedir que se convoquen sesiones extraordinarias. Lo vimos en el 73. 2. Y este es crucial. Asume algunas funciones de las cámaras cuando éstas no pueden actuar, porque están disueltas o acabó el mandato. ¿Cuáles? Pues las relacionadas con los decretos leyes del gobierno, artículo 86, y con los estados de alarma, excepción y sitio, artículo 116. Temas muy importantes. Y 3. Su función general. Velar por los poderes de las cámaras cuando no están reunidas. Asegura la continuidad. Es la garantía de que el poder legislativo nunca se apaga del todo. Entiendo. Es como el órgano de guardia permanente. El punto 3 del 78 refuerza esto. Expirado el mandato, o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Exacto. Continuidad total. Aunque haya elecciones y las cámaras se disuelvan, la Diputación Permanente sigue ahí, activa hasta el mismo día que se forman las nuevas Cortes. No hay vacío de poder. Y tienen que explicar lo que han hecho. Punto 4 del 78. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Sí, claro, rinden cuentas. Cuando la Cámara vuelve a reunirse, sea la nueva tras elecciones o la misma tras un parón, la Diputación Permanente tiene que informar de todo lo que ha hecho y decidido en su nombre. Hay transparencia y responsabilidad. Muy claro el papel de la Diputación Permanente. Ya casi acabamos este bloque. Artículo 79. Las reglas para adoptar acuerdos. Punto 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Esto es el quórum de asistencia. Para que una votación sea válida, tienen que estar presentes como mínimo la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Si no hay suficiente gente, pues no se pueden tomar decisiones válidas. Busca asegurar una representatividad mínima. ¿Y si hay quórum? ¿Cómo se decide? Punto 2 del 79. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. La regla general es la mayoría simple. Gana la opción que tenga más votos a favor que en contra, contando solo los que están presentes. Pero esta es solo la regla por defecto. Para muchas cosas importantes, la Constitución, las leyes orgánicas o los propios reglamentos exigen más. Piden mayorías especiales. Hablamos de mayoría absoluta, la mitad más uno del total de miembros de la Cámara, estén o no presentes, o incluso mayorías cualificadas, como 3/5 o 2/3. ¿Y quién vota?
El punto 3 del 79 es tajante. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Pues eso, un principio básico. Cada diputado, cada senador, representa al pueblo y ejerce esa representación con su voto. Y ese voto es suyo, personal. No puede decir, oye, vota tú por mí, que hoy no puedo ir. Es intransferible. Llegamos al último artículo de hoy, el 80, sobre la publicidad de las sesiones. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. El principio general, transparencia. Las sesiones del Pleno, las importantes, tienen que ser públicas. La gente tiene derecho a saber qué se debate y qué se vota. Es fundamental para el control democrático. Pero hay una excepción. La Cámara puede acordar que una sesión sea secreta, a puerta cerrada, pero necesita una mayoría absoluta para decidirlo o que el reglamento lo prevea para casos muy concretos: seguridad, defensa, temas de intimidad. La regla es la publicidad, el secreto es la excepción muy justificada. 80 de la Constitución. Hemos visto desde la protección del parlamentario, inviolabilidad, inmunidad, la autonomía de las cámaras, sus reglas, su presupuesto, cómo y cuándo trabajan, sesiones, pleno, comisiones, sus herramientas, investigación, peticiones, cómo toman decisiones, quórum, mayorías, y la publicidad. Casi nada. Es como haber visto la fontanería esencial del poder legislativo. Sin duda. Son artículos que, juntos, definen cómo actúa el Parlamento. Dibujan equilibrios importantes, ¿eh? Equilibrio entre proteger al representante y exigirle responsabilidad, entre la autonomía de la institución y la transparencia hacia la gente, entre decidir rápido y debatir a fondo los temas cruciales. Entenderlos bien es esencial para saber cómo funciona nuestra democracia parlamentaria en la práctica. Un entramado complejo, la verdad, pero muy interesante conocerlo. Y para quienes se hayan quedado con interés en profundizar más, un aviso. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Y como una última idea para darle una vuelta, podríamos pensar en cómo la aplicación real de estos artículos, sobre todo los que generan más debate, como la inviolabilidad, la inmunidad o incluso las comisiones de investigación, pues cómo se ven influidos por el ambiente político de cada momento, por la opinión pública. Esa tensión entre lo que dice la norma escrita y cómo se percibe socialmente es algo constante, ¿no? Y siempre interesante de analizar. Una reflexión final muy pertinente, sí señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio detallado. Hasta la próxima en Estudio con Podcasts.